registrar la marca para ser dueño de ella. No basta con que la comiences a usar para después decir que es mi marca, sino que la Mm. primera persona que lo registra, que ese es el principal error de muchas personas que a veces piensan que registrar sus marcas o proteger su propiedad intelectual, no necesariamente marca, sino otro tipo, Ujú. es accesorio o es un gasto innecesario o es un gasto... Te dicen una multa y te obligan a cambiar de nombre, ¿no? O sea, Sí, estás como castigado. Tienes que exacto. pagar y encima rebrandear toda tu marca. Sí, Clase, las claro. cuarenta y tantas clases de NISA, así se les llama, Claro. tú tienes que elegir a cuál vas. Y ahí es donde como emprendedor tienes que decidir, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? Por ejemplo, si voy a vender café en grano, Ujú. café molido, o café en general como producto, esa es la clase 30. Tienes que elegir en cuáles de ellas quieres estar presente. De la entidad reguladora Indecopi, que es la que Sí, tenemos acá en Perú. exacto. En función de eso, Claro, construir una marca esa sólida. es la forma correcta de hacerlo, ¿no? Como Sí. diferenciarte y salir así diferenciado, no de querer adueñarte de una palabra tan Ujú, genérica ¿no? Y usarlo. Por sí. ejemplo, hay un tema un poco controversial que está Ujú, pasando ahorita en el mundo del café. ujú, Es que en Perú acaban de salir dos pasaportes ya, de café peruano. No han registrado solo pasaporte, o claro. no solo café peruano, sino son los tres juntos, que eso hace que algo sea único, ¿no? Exacto. Pero prohibir que alguien use solo una palabra que es pasaporte, creo que Ujú, eso ya... Bienvenidos nuevamente. Esta vez vamos a hablar sobre un tema muy controversial que ha sido durante las últimas semanas, que es sobre la propiedad intelectual. Estamos ahora con Tayen, así que bienvenido. gracias, Un Violi. gusto tenerte acá con cafecito. Salud. Gracias. ¿Y nos puedes contar un poco sobre cómo es que te llegó a especializarte en propiedad intelectual en este mundo? Mm, sí, mira, yo cuando estudié Derecho, la verdad comencé por el Derecho Corporativo unos 2 años y luego me di cuenta que quería asociarlo más a algo que sea muy asociado a las industrias que a mí me gustan. A mí me gusta mucho la industria del entretenimiento y todas las industrias creativas, ¿no? Claro. Es decir, música, artes y tecnología también. Ujú. Entonces, vi una forma de hacer un cambio de derecho corporativo a propiedad intelectual. Comencé a trabajar en una firma de propiedad intelectual, en temas de antipiratería, temas de derecho de No, autor. bacán. Y bueno, trabajé en estudios de abogados acá por, no sé, como 12 años. Y luego me fui a Londres y he estado trabajando unos 3 años allá en una empresa de tecnología. Claro. Y bueno, es por ahí, ¿no? Al Claro, final. claro, es verdad. Ese tema de de la propiedad intelectual es muy importante y sobre todo en el mundo del café, ¿no? Ujú, Porque existen muchas marcas de café, cafeterías. Bueno, hablemos un poco sobre la importancia de cómo registrar y proteger tu marca, ¿no? ujú, Por ejemplo, eres un emprendedor, lanzas una marca de café, pero ¿cómo te proteges, no? A que alguien más no te lo robe o cómo alguien más no se da cuenta de que se está copiando, robando, cuál es el límite, ¿no? mm, Por ejemplo, ¿no? Tú vas a abrir una cafetería. ¿Cómo ya. te proteges en primera instancia o por qué es importante Ujú. registrar tu marca, ¿no? Ya. A mí lo que me gusta analizar de las industrias diferentes, cada una tiene distintas características y tienes que entender cuáles son sus niveles de organización, ¿no? Entonces, hay distintos estratos y eslabones en las cadenas de producción y distribución. Yo diría que las cafeterías obviamente son la última que tiene todo el mercado B2C, llegan al consumidor, entonces estamos hablando más de un tipo de servicio donde tú tienes que ponerle un nombre a tu establecimiento, en todo caso quizá los cafés empacados que tienes, ¿no? Creo que lo primero que tiene que hacer un emprendedor es delimitar qué es lo que quiere hacer con este nuevo negocio, a cuál le quiere aplicar su nueva marca. Si tú quieres servir café ya preparado, o si quieres distribuirlo en paquetes, o si quieres venderlo en granos, o si quieres vender cafeteras, ¿no? Son rubros diferentes. Ujú. Y en propiedad intelectual, en el tema particular de marcas, lo más importante es saber qué es lo que vas a comercializar tú, productos o servicios y de qué tipo. Claro, Y tú tienes que buscar en función de eso qué clases, hay una clasificación que tiene cuarenta y tantos tipos de clases, ¿no? claro. Y tú tienes que elegir en cuáles de ellas quieres estar presente. De la entidad reguladora Indecopi, que es la que Sí, tenemos acá en Perú. exacto. En, Ujú. en Perú el Indecopi es el órgano, no diría regulador, pero bueno, básicamente es como uno que administra el sistema de marcas y en el Ujú. cual tú tienes que registrar las marcas, ¿no? Claro, Creo que lo más importante que siempre tiene que tener en cuenta cualquier emprendedor es que los sistemas de marcas funcionan a nivel mundial, es una regla, excepto en algunos países de Common Law existen excepciones, pero existe lo que se llama como first come, first serve, ¿no? Tú tienes que registrar la marca para ser dueño de ella. No basta con que la comiences a usar para después decir que es mi marca,
sino que la Mm. primera persona que lo registra, Es la que es la dueña, la que. exactamente, ¿no? Ah, Y claro. creo que ese es el principal error de muchas personas que a veces piensan que registrar sus marcas o proteger su propiedad intelectual, no necesariamente marcas, sino otro tipo, Ujú. es accesorio o es un gasto innecesario o es un gasto Sí, secundario. he escuchado que algunos no le dan mucha importancia y Ujú, luego cuando ya su empresa crece y su marca también se hace conocida, viene otro y lo registra y exacto. ya perdió, ¿no? O sea, por Sí, así decirlo. sí, sí. A Es veces verdad. pasa incluso que las personas, o bueno, los emprendedores piensan que tienen una marca que es muy original, muy, no sé, catchy, pegajosa, y como que dicen, esta es la marca, y la comienzan a usar. Claro, Y luego se dan cuenta recién, ya muy tarde, de que hay alguien más que ya tenía algo muy parecido. claro, a ¿No? veces ya es muy tarde, ¿no? Exacto, ¿no? Y tienes que cambiarle de nombre o Sí, dejar muchas cosas, ¿no? exacto. Sí he escuchado, sí Peor he caso escuchado. podrías estar infringiendo derechos de alguien más y eso pues te puede causar una Es multa, ¿no? verdad. Yo, por ejemplo, he conocido por el rubro del café a muchas Ujú, personas relacionadas, ¿no? ujú, Tanto que crean su marca de café como bolsita, como marca, como cafeterías. Y he escuchado mucho que pasa eso, ¿no? Por ejemplo, ujú. que se esfuerzan en hacer su diseño de caja, su logo, y cuando ya lo lanzan, encuentran problemas legales porque ya Sí, existe registrado en otro lado, ¿no? Así exacto. sea una bodega chiquitita con ese, Sí, sí le pueden quitar ese derecho, ¿no? Así exacto. que sí es muy importante registrar tu marca, Ujú, sobre todo si lo quieres tomar muy en serio, ujú. empezar con Indecopy, ¿no? Que no es un trámite muy engorroso, creo yo. No. Yo por lo menos en mi experiencia, para contarte un poco, Ujú, cuando recién empecé Lima con cafeína, ujú. primero creé el logo, ¿no? Claro. El logo, el nombre, y no pasó ni un mes y me asesoraron bien, creo yo. O sea, me Mm, recomendaron mucho, Yoli, ve y regístralo en Indecopy, ¿no? ujú, Porque no vaya a ser que alguien más se lo copie o por claro. si acaso, ¿no? Sí, sí. Así que sé que hay servicios que abogados lo hacen o empresas lo hacen, pero Ujú, yo misma investigué y ujú. por la misma página web de Indecopy sí se puede hacer, ¿no? Es fácil. Sí, sí. O sea, si te tomas tu tiempo, Ujú. creo yo que uno mismo puede registrarlo y me parece que el costo es de 500 soles más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Y es un trámite que yo creo que en los últimos años el Indecopi trató de democratizarlo para no hacerlo complicado, ni engorroso, ni muy Sí, largo y sobre todo fácil de entender para el emprendedor de a pie, para claro. tratar de promover una cultura de propiedad intelectual entre los empresarios peruanos. Y eso es bueno. Creo que en la mayoría de casos sí digamos, el sistema se ha puesto de forma tal que creo que una persona no especializada, no necesariamente un abogado, puede hacer una búsqueda y puede solicitar la marca. Yo sí recomendaría Sí, ¿no? siempre, ante la duda o ante casos que parezcan como muy borderline, Claro, eh, cuando no estás muy seguro, sí es bueno contratar un servicio para hacerlo, ¿no? sí, o sea, yo creo que cuando uno tiene una duda de que, no sé, quizá hay una marca un poco parecida o no sé si me la van a aceptar o no, y bueno, preventivamente, si uno tiene la posibilidad, los servicios de Claro. asesoría de propiedad intelectual no son tan caros en abogados Sí, para pues, temas de ¿no? registro de marca Claro, a porque veces sí vale la pena. sí, sí, no, suelen ser muy accesibles, Claro, mucho más de lo que la gente piensa. claro. Hay Sí, el dicho que dicen, es mejor prevenir que lamentar para estos casos, ¿no? sí, Porque a sí. veces va a salir más caro de que pierdas tu marca, tu creatividad, tu diseño, Ujú, a invertir un poco, porque yo creo que es una inversión, ¿no? El sí. registrarlo, porque ya queda para siempre. Te da un Así que derecho por registra tu marca. registra tu marca, te Sí. da un derecho de 10 años originalmente, Ujú. y tú tienes que renovarlo después de 10 años, pero digamos, una inversión de 535 soles por 10 Claro, años a veces es, puede ser mucho para un emprendedor, ¿no? sí, Eso es verdad, pero ujú, también es la forma correcta y de la que te puedes proteger, ¿no? Así sí. que eso está muy bueno. Bueno, y hablando de lo de Indecopy, ¿cuáles son unos consejos que le puedes dar a unos emprendedores para que lo haga de manera fácil, ¿no? Ujú, Me parece que en Indecopy es la clase 30 para café, ¿no? En temas de marcas, y solamente hablando de marcas porque a nivel propio intelectual hay otros elementos, pero en temas de marcas sí, por lo que le llamamos el principio de especialidad, cuando tú registras una marca tienes que circunscribirla y limitarla solamente a los productos o servicios que tú Mm. eliges Al dentro, tipo, ¿no? exacto, Claro. dentro de esa ¿Eso cómo se clase. llama? Ah, clase, eso es Clases, como sí, sí, clase, las claro. 40 y tantas clases de NISA, así se les llama. Claro. Tú tienes que elegir a cuál vas. Y ahí es donde, como emprendedor, tienes que decidir, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? Por ejemplo, si voy a vender café en grano, Ujú. café molido, o café en general como producto, eso es la clase 30, ¿no? La 30 es Sí, para café, café y ¿no? sucedáneos del Claro. café.
Pero si tú vas a vender máquinas cafeteras, ¿no? Ujú. Hay unas clases diferentes que no recuerdo el número exacto, pero es una Sí, clase ajá. diferente. Y eso también he escuchado, que la Sí. gente a veces para protegerse mucho lo Ujú. registra en varias clases, ¿no? Sí. Quiero registrar mi nombre en la clase 30 y luego quiero en la clase 20, por ejemplo, ¿no? Mm. Puedes hacerlo, o con variaciones, ¿no? Puedes hacerlo y puedes hacer variaciones, puedes hacer distintos logos, Por si pero acaso, claro. por si acaso, el único problema es que cada clase tiene un costo adicional. Sí, Entonces, digamos, claro, si tú quieres abarcar mucho, puede generarte un costo innecesario y por eso es bueno que ahí es donde a veces se puede entrar a tallar el abogado que sea especialista y te diga, mira, no lo claro, registres en todas estas, quizás solo en estas para que claro. seas eficiente, Es ¿no? verdad. Pero, por Eh, ejemplo, si no eres un emprendedor chiquito, ¿no? Si no eres una empresa grande Ujú. que tiene un plan para ampliarse de manera grande, ahí sí es recomendable invertir esos, ¿no? Sí, sí, En varias claramente. marcas. Ujú, Ahí, sí, en ese caso sí es muy importante sí. protegerte bien, ¿no? Sí, pues, de hecho, la mayoría de empresas grandes y corporaciones, ¿no? Hablemos como, por ejemplo, no sé, digamos, Starbucks o algo así, Claro, eh, sí, pues. tienen los recursos para hacer registros en muchas clases, donde ellos además, no sé, tienen merchandise Ujú. incluso. O eh, registrarlo en un nombre que no es exactamente, ¿no? exacto. Como, ¿cómo se llama eso? Cuando lo escribes mal, Eh, ¿no? ah, Como una pequeña variante, ¿no? Una pequeña variante. Pero es importante que lo que tú registres lo uses, ¿no? Pero es cierto que las empresas, mientras más grandes son, tienen más capacidad de cubrir más clases y también más territorios, Claro, porque porque se protegen más, ¿no? exacto, y eso de los territorios es importante porque las marcas también solo te dan una protección en el país en el que la registras. Entonces, si tú tienes un Por plan región. de expansión, sí, ni siquiera región, sino país, País, claro. O sí, sea, si pagas tus 500 soles, más o menos, a Indecopi, ya estás protegido para Lima, para Arequipa, para Trujillo, para todo todo el el Perú, Perú. todo el Perú. Bacán. Pero si, por ejemplo, Ujú, quieres abrir en Chile, ¿no? exacto, Ahí sería, tienes que irte a la entidad reguladora, que no es Indecopi, sino es otra, exacto, que cada país tiene. y sería incluso un poco más complicada tu estrategia de protección y ahí sí creo que cuando uno tiene una visión regional o internacional, tienes que trabajar con más abogados porque, Claro, digamos, la marca que tú has creado podría registrarse en Perú, pero quizá en Chile ya existe, o quizá en cualquier otro claro. país que Y ahí tienes que ponerle otro nombre, tal vez, sí, ¿no? tienes que ver otras opciones o cómo lo Interesante. trabajas. Claro, claro, Ujú, interesante, bacán. Y hablando también un poco de registrar el logo, ¿no? La marca, existen también los lemas o las frases. ujú, Eso también se registra, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres registrar como es Coca-Cola, si no me ujú, equivoco, que es la felicidad, ujú. algo así, ¿no? Claro, los lemas comerciales Los lemas, son, claro. Por ejemplo, sí. tú tienes tu marca y dices, el café peruano es el mejor, ¿no? Ujú. ¿Eso alguien lo puede registrar, por ejemplo? Creo que quizá ese enunciado es un poco Muy genérico, genérico, ¿no? Claro. pero creo que un ejemplo que todos los peruanos conocen es Donofrio cerca de ti, ¿no? Es Claro. una frase Eso que es un acompaña, lema que ya lo han registrado. exacto, es una frase que acompaña y sigue a la marca y que en el comercio tú la usas de Ujú. esa forma. Y ya es de ellos, o sea, Sí, legalmente ya es de ellos. exacto. No, no es que el producto o el servicio no se llama cerca de ti, Ujú. pero cuando tú posicionas la marca, esa frase te ayuda a reforzar Claro. tu posicionamiento y posicionarte en la mente del consumidor, Ah, ¿no? claro, claro, Sí. claro. Eh, Claro, em, es importante. los Entonces, lemas ese son... logo, los lemas, ¿no? Y Sí. hablando del café, Ujú, como verás acá, hay un montón de métodos que muchas personas han inventado, ¿no? ujú, Y han registrado, por ejemplo, Chemex, que ya está registrado, ujú, B60. Por ejemplo, en Indecopi también hay para registrar productos novedosos, ¿no? Por ejemplo, alguien inventa una cafetera en el Perú. ujú. ¿Eso también se puede registrar? Mira, sí, pero para dar un poco de contexto, a eso le podríamos llamar, dependiendo del tipo de producto, del tipo de, digamos, innovación que pueda traer un emprendedor, un empresario, ya no estaríamos hablando de lo que le llamamos marcas o signos distintivos, ¿no? La propiedad intelectual es una rama del derecho Ujú, que protege todas las creaciones del ser humano y ahí hay subramas, dentro de las cuales son los signos distintivos, ujú, que es todos los elementos que se usan en el comercio para distinguir productos, servicios o un origen empresarial. ujú. Ahí están las marcas y los lemas comerciales. Luego tienes las patentes, que Ah, las protege patentes. las creaciones novedosas, las invenciones. Y Como una luego, frase, por ejemplo. no. Por ejemplo, la frase sería dentro de signos Ah, distintivos, ya, ok. ¿no? Va Ajá. el lema comercial. Pero en las patentes tú tienes todo lo que tiene una invención. Es una invención que nos lleva a algo que no existía en el estado de la técnica a nivel mundial.
Claro, es como tu creación, ¿no? Y Exacto. quieres decir, yo lo hice, es mío. Claro. Pero no basta con que sea tu creación, sino que tiene que tener un avance tecnológico respecto que no se haya hecho antes. Mm, Entonces, por ejemplo, en el mundo del café sí claro. se Por han ejemplo, si usado. yo, no sé, agarro una media, lo corto, lo coso y digo, mira, esto funciona para hacer café y lo registro, ¿no? Ya, En teoría, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir in the copy, decir la cafetera media ya. de limón cafeína, ¿no? Mira, yo dudo mucho que alguien que se quiera tomar el café de la media, pero ¿Quién sabe? quién Sí, sabe, hay bueno, cada locura, sí, hay cada puede que, locura. debe haber un público para eso. Pero vamos a poner un ejemplo. Ujú. Quizá no la media, pero quizá tú desarrollas un tipo, creo que vamos, mira, yo sé de algunas patentes de empresas de café que han sido icónicas a lo largo del siglo XX, que es donde más Ujú. han desarrollado Sí, métodos de hacer café. claro. Por Por ejemplo, ejemplo, el Chemex es uno muy popular, ¿no? sí, Que lo hizo un no, inventor. no sé si este tenga una patente, probablemente sí, pero sí te podría decir, por ejemplo, la No, acá hay otra, prensa, creo, el Aero. esta de acá, la Ah, ya, italiana. la cafetera La italiana, cafetera italiana en su momento tuvo una patente. que fue eh, Vialetti, que fueron ellos, sí, claro, ellos fueron los creadores. Vialetti diseñó Ujú. digamos, esa forma icónica, pero antes de Vialetti, la tecnología en bruto de agua subiendo por la presión y en el proceso filtrando el Claro. café, lo tuvo otra empresa antes. Probablemente ya lo tuvo otra Sí. empresa, ¿no? Pero, por ejemplo, el Aeropress también es una Ujú. patente que está Sí. vigente hasta dentro de un par de años todavía. Ah, ya. La tecnología de los pots de café, también la primera cafetera, estuvo vigente hasta hace unos años y por eso es que recién comenzaron a salir Mm, nuevas marcas. ah, claro. Pero las patentes son un tipo de derecho un poco más fuerte y más Mm, exigente que las pero igual marcas. es Indecopy o ya es más ajeno a eso. Es Indecopy A en Indecopy Perú, también. pero las patentes tienen un requisito tienen tres requisitos las patentes. Primero es que tienen que ser nuevas, es decir, que es algo que no se haya dado a conocer en el mundo nunca antes. Claro. Y esto es no solo en Perú, sino en el mundo. Ah, claro. Deben tener una aplicación industrial, es decir, que tienen que tener un uso en el comercio, en la industria, Ujú. y deben no ser obvias, es decir, no deben ser fácilmente inferibles de lo que ya existe. Por ejemplo, la Claro. media sería una forma muy obvia de filtrar el café en función de lo que ya existe, que son En tela, papeles, telas, ¿no? sí. Entonces no tendría la capacidad de ser una patente hoy en día. Claro. Quizá hace 150 años lo pudo Ah, ser, ya, claro, pero claro. hoy en día ya no. Ah, ya, Entonces, claro, si claro. tú creas algo muy novedoso y con un nivel inventivo alto, podrías tener una patente. Es un tipo de derecho más caro, más costoso, más complicado de obtener que Claro, porque una es como un marca. invento, ¿no? Como Eso si tú fueras un es un invento. inventor y haces así, dices, Esto quiero asegurarme de que todos sepan que es mío". Exacto. Y el nivel de protección que te da es mucho más amplio que el de las marcas, Claro, porque no solo basta con que, bueno, las marcas tú tienes que buscar que no haya confusión, que no se parezca, pero con interesante. esto prácticamente tú estás adueñándote de una tecnología por un Ah, periodo de tiempo, que son y todos tienen un periodo de tiempo, sí, sin excepción, claro. las patentes están diseñadas por defecto como derechos que tienen una caducidad de alrededor de 20 años según algunos territorios. En Mm, Perú es 20 años. La razón de esto es prácticamente el sistema te da un monopolio sobre ese producto, esa por un tecnología. tiempo, claro. Nadie la puede usar. La idea detrás de esto es que tú puedas recuperar la inversión que te ha costado desarrollar esa Claro, claro, tecnología, claro, claro. explotarlo, pero luego de eso pasa a dominio Ah, público. claro, Por eso interesante. es que hoy en día, pues, no sé, hay más cafeteras que pueden hacer Sí, pues, ¿no? Es por eso pods, que salen como variaciones, ¿no? O cosas claro. así. O sea, Ah, qué esto interesante. hace, no sé, pues quizás hace 50 años todavía Nadie estaba podía hacerlo, protegido, ¿no? claro. Ah, qué interesante. Ujú, Y también así como la gente inventa cafeteras, inventa métodos, inventa también, ahorita lo que está pasando son eventos. Acaban de ujú, salir los coffee parties, ujú, que son como fiestas de café en cafetería. claro. Que yo vi que nació en Europa, Ujú, que las cafeterías empezaron a poner música electrónica en las tardes con el sunset ujú, y juntaba gente, ¿no? Y la ujú, gente iba y disfrutaba, hacía una fiesta literalmente en su cafetería ya. y se hizo tan popular que ahora es como una novedad Ujú, ahorita en Perú. Y no sé, imagínate que alguien diga, yo voy a registrar el coffee party en Perú, ¿no? En ya. Lima. Y va a Indecopy y dice, el coffee party es mío nomás. Eso Mm, se puede hacer, por ejemplo. Porque mira, no hay un límite, hay una línea. sí, lo que pasa es que
las ideas de negocio como tal no son adueñables. Por ejemplo, lo que tú me dices es si hacemos un resumen de esta forma de evento, es una fiesta donde se sirve café en la tarde, Claro, es como una eh, idea de, negocio. de negocio, ¿no? Sí, Es una idea de es una negocio, idea de claro. negocio y de evento y eso no es protegible ni como. Nadie puede adueñarse de eso. Claro, no es que nadie Claro. pueda en el futuro hacer una fiesta de ese tipo, servir café en la tarde y por eso tú lo vayas a demandar. Es muy Ah, difícil. ya, Ninguno de los interesante. derechos de propiedad intelectual te protegería, pero lo que sí se puede hacer para proteger ese tipo de eventos y darles una capacidad distintiva es asignarles una marca. Y tú con esa Claro. marca te distingues de los demás, porque Por Coffee ejemplo, si alguien Party dice Espresso Fiesta, ¿no? Espresso Fiesta, eso sí lo pueden registrar como su evento, podría ser, sí. Habría que algo ver. así como los Coffee Festival, ¿no? Por Ujú, ejemplo, es una franquicia a nivel mundial que ujú, hace festivales de café, que lo hace en París, en Londres, en Barcelona, ¿no? ujú. Y eso, por ejemplo, si alguien quiere usarlo en Perú, creo que tiene que estar registrado acá en Perú como evento, ¿no? Algo así. Mira, el tema con los nombres de los eventos que rozan con lo descriptivo puede ser un poco borderline, porque te pongo un ejemplo que es muy interesante y que es uno en el que trabajé hace como 10 años, que es el de Comic Con. Ya. Comic Con originalmente es un evento que se creó en San Diego y lo creó una Ujú. empresa. Claro, claro, que es bien conocido. Exacto, Ujú. pero eventualmente el nombre Comic Con se ha usado para llamar al tipo de evento donde hay Ah. este tipo de, no, sabes, cómics, superhéroes, etc. Claro, Comic Convention, ¿no? Es Exacto. una convención. Y en Perú, hace unos años se discutió si es que podía haber más de un titular que use la palabra Comic Con. Y lo que dijo el Indecopi es, bueno, Comic Con ahora es un término muy usado. Cualquiera podría ser dueño de una Comic Con, por lo cual no es un término que se pueda restringir. Y creo que lo mismo pasaría probablemente con términos como Coffee Festival, porque es como Sí, festival del pues, café ¿no? en el Sí, porque he fondo. visto que ahora en Perú hay como varios Comic Con, Sí, Comic Convention, Comic Con eh, Perú, ¿no? sí, Cosas así. Claro, exacto. entiendo, entiendo. Y en el Entonces, tema del café también alguien puede hacer su festival, sí, ¿no? es un Algo poco así. genérico llamar, es como decir, no sé, Festival del Ceviche, ¿no? Digamos, Claro, finalmente es un festival, es un evento que congrega gente donde se vende ceviche. Entonces, la palabra festival interesante. la puede usar cualquier persona porque es el equivalente Claro, a claro. Es como fiesta, una celebración. palabra genérica, ¿no? Exacto. Sí, Y pues es verdad. entonces termina todo siendo una idea descriptiva. Lo mejor sería que quien organice estos eventos le ponga un nombre muy auténtico que le permita distinguirse de los demás y en función de eso Claro, construir una esa es marca una, sólida. claro, creo que esa es la forma correcta de hacerlo, ¿no? Como Sí. diferenciarte y salir así diferenciado, no de querer adueñarte de una palabra tan Ujú, genérica y, ¿no? Y usarlo. Por sí. ejemplo, hay un tema un poco controversial que está Ujú, pasando ahorita en el mundo del café, ujú, es que en Perú acaban de salir dos pasaportes ya. de café peruano, ¿no? Ujú, Uno se llama literalmente pasaporte de café peruano y el otro se llama Coffee Passport, que es un pasaporte de café en inglés, ¿no? ujú, Y hay un poco de controversia porque quién se queda con el nombre, ¿no? ujú. Uno lo ha registrado, el otro dice, ¿por qué no puedo usar esta palabra que es tan genérica? Salió un abogado a escribir a todo el mundo diciendo, no, nosotros somos los únicos que podemos usar, ¿no? Ujú, Y yo como usuaria también veo y digo, oye, en todo el mundo existe el pasaporte del café, ¿no? O sea, ujú, existe, no sé, en Estados Unidos, en todas partes del mundo, y por qué en Perú quiere adueñarse solo una marca de eso, ¿no? mm, O sea, a mí la personalidad, a mí la personalidad me hace pensar un poco de eso, ujú, pero hablando contigo quiero saber si es lo correcto, qué es ujú. lo legal, ¿no? O sea, Claro. Mira, yo creo que para responder esa pregunta, digamos, con una certeza de decirte se puede o no se puede, a veces es un poco difícil. Yo sé que odian que los abogados digan depende, eh, no, porque hay muchos factores que ¿verdad, considerar. no? Hay que revisar cuáles son los antecedentes en Indecopy, qué otras cosas están registradas en esa misma clase, pero dando una idea general, sin conocer todos los pormenores del caso, entiendo que ese pasaporte de café es un programa de fidelidad prácticamente, Ujú. ¿no? Porque es, Como una suscripción, claro, es un básicamente. tipo de Como una suscripción. libretita física, ¿no? Claro, y te da beneficios a donde vayas, Ujú, quizá descuentos o acumulas claro. puntos, ¿no? Ujú, Entonces, en el fondo, esa idea de tener un programa de afiliación, de fidelidad o de suscripción, eso no se puede impedir que otros hagan, ¿no? Por un lado. claro. En cuanto al nombre, habría que analizar si es que en la clase que corresponde a este tipo de servicios, que creo que es la 35 o la 36,
existen otras palabras que quizá usen la palabra pasaporte. Y si es el caso, lo que yo diría es, bueno, la palabra pasaporte no ha perdido capacidad o fuerza distintiva, con lo cual no puedes impedirle a otras personas que usen pasaporte para los mismos servicios o productos, Claro, ¿no? Quizá claro. ese sería el punto de partida, porque, bueno, café peruano es en sí Es una palabra es un muy... conjunto de Y me palabras daría mucha pena si alguien descriptivo. se lo dueña, ¿no? Como, no sé, imagínate, yo quiero hablar del café peruano y alguien me escribe, no, porque yo lo registré, no Mm, puedo, ¿no? O sea, a mí claro. me frustraría si eso llegara a pasar, ¿no? Claro. Y Pero... lo que probablemente pase en un caso así, presumo, es, les han dado la marca, si es que se las han dado a ujú. Pasaporte del Café O sea, Peruano. es probable porque muchas Ujú, personas pueden registrar nombres en conjunto, ¿no? Porque sí, no han registrado solo pasaporte o claro, no solo café peruano, sino son los tres juntos, que eso hace que algo sea único, ¿no? exacto. Pero prohibir que alguien use solo una palabra que es pasaporte, creo que Ujú, eso ya está ajeno a lo que, a lo que se ha sí. registrado, ¿no? Mira, es un poco complicado, pero para ser, no, tratar de no ser tan técnico, es exactamente lo que has dicho. Cuando te dan una marca, la protección es sobre todo. Claro, No, a todo junto, no es claro, sobre cada palabra de forma desmembrada. El único claro, caso donde eso puede aplicar es si uno demuestra que esa palabra sola dentro del conjunto de palabras tiene una capacidad distintiva tan fuerte, o al menos esa palabra en particular no la tiene nadie más, es lo que caracteriza y me distingue a mí de, claro. de la competencia, y alguien más la está usando, puede generar riesgo de confusión. Si ese es el Mm, caso, solo ahí sí se puede ver cómo se puede enfocar el análisis de confusión en ese término aislado. Pero claro. normalmente la marca la protección se da sobre el conjunto de todo. Claro, el Ujú. conjunto de todo, que es lo que Exacto, Indecopy dijo, sí, está bien, tú puedes registrar esto, ¿no? exacto. Ujú. Ah, bacán, interesante. Sí, Sí, está bueno saber. sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tú tienes una cafetería que se llama Capibara Café, ¿no? Ya, Y viene ya. otra y te dice, no, yo ya la registré. Ujú. ¿Hay temas legales o sanciones que S- pasen en esos casos, por ejemplo? Sí, sí. Mira, asumiendo que lo que te dice la segunda cafetería es cierto, y Claro, que lo ha registrado. exacto, lo tiene registrado en la clase que corresponde a restauración y cafés como establecimiento, ¿no? Ujú. Si tú ya hiciste la cafetería y la tienes en funcionamiento, estarías infringiendo derechos de propiedad intelectual de la otra cafetería y te expones a que te presenten una denuncia. A una denuncia. Sí, y la denuncia, bueno, se tramitaría en Indecopi, como el equivalente a un juicio, pero en vez de ser el Poder Judicial, lo ves en Indecopi. Indecopy. Y con Em, multas, todo. Sí, sí, Claro. bueno, si eres responsable y te sancionan, te pueden poner una multa. Suelen tener valores altos, relativamente de todo depende de cuál es el beneficio que tú has obtenido a costa de ese otro signo, Claro. cuántas ganancias has tenido. Hacen un análisis muy complejo, ¿no? No te podría decir en este momento, pues Mm. la multa es tanto, ¿no? No es Claro, un monto por lo que he fijo. escuchado es que hacen eso, ¿no? Te dicen una multa y te obligan a cambiar de nombre, ¿no? O sea, Sí, estás como castigado. Tienes que exacto. pagar y encima rebrandear toda tu marca. Es Sí, como, claro, claro. porque era lo que te comenté, el tema de marcas es por puesta de mano. Quien la tiene registrada, la tiene hasta que se le venza o hasta que la En la clase pierda. correcta, claro, Exacto, o hasta que la pierda y eso le da un derecho de que nadie más la use tal cual o una muy parecida que genere confusión. claro. Ah, ya, interesante. ¿Y qué otros tipos de derechos hay para considerar en este tema de registro de marcas, de registrar el Mm, café? Mira, una categoría que es a veces un poco obviada, creo, por los emprendedores o los empresarios, que no están quizá tan metidos a fondo es de las denominaciones de origen, que De es un origen. tipo de signo distintivo similar a las marcas, pero con requisitos más altos. ¿Por qué? La denominación de origen es un tipo de derecho que se concede al Estado peruano cuando se cumplen ciertas condiciones para que un producto Claro. se demuestre que solamente se puede crear bajo ciertas condiciones geográficas o de conocimiento humano que hacen que únicamente puedan usarla las personas que cumplen los requisitos del reglamento técnico de esa denominación de Ah, origen. claro. El caso más conocido en Perú es obviamente el del pisco, Ah, ¿no? el pisco. Que no lo puedes producir en cualquier lugar ni en cualquier forma, sino en ciertas regiones Y con del... características, todo, ¿no? Exacto, un Ah, proceso específico, claro, hay un reglamento técnico del pisco que dice cuáles claro. son Y en sus el café, por procesos. ejemplo, es como... Sí, en el café tenemos una denominación de origen que es la del café de Villarrica. Ese ya existe en Ya Perú. existe, ya Ah, está ya. registrada, debe tener su reglamento técnico también, con lo Ujú. cual esto significa que
tú no podrías producir o vender café de Villarrica poniéndole el nombre Café de Villarrica si es que no tienes una autorización o quien te lo ha Ah, vendido no la ha claro, claro, tenido. claro. O si Eh, usas granos de, no sé, un blend, por ejemplo, no utilizas un claro, grano de Amazonas y luego Villarrica y le exactamente. llamas es café Villarrica, eso no se puede. Claro, porque estaría adulterado el producto, ¿no? Y es lo mismo que pasaría si es que tú, volviendo al tema del pisco, quisieses vender pisco que en realidad es adulterado con Ah, agua pero o qué está mezclado bueno con que está vodka. protegida, ¿ah? Sí, Claro, sí, es sí, importante. Como lo que me comentaste antes de empezar esto, que existía el café de Colombia, ¿no? Que se está exacto. ya como algo de origen. Exacto, también tiene, es una denominación de origen, pero esa le pertenece al gobierno colombiano y nuevamente tienen ciertas características que el producto tiene que Qué bueno, cumplir para claro. Es poder, como para proteger, ¿no? sí, y esa protección muchas veces tiene un valor muy fuerte también a nivel internacional, ¿no? Porque las Sí, denominaciones de origen, de hecho, tienen una función muy a miras al mercado extranjero e claro. internacional, porque, pues, no sé, digamos, otros productos que también son muy conocidos y que están protegidos por denominaciones de origen son para México el tequila, el champán en Francia. Italia tiene muchas denominaciones de origen para sus quesos también, ¿no? No Ah, puedes llamar el claro. parmigiano rellano, solamente se hace en ciertas regiones bajo ciertos Ah, sí, he procesos. escuchado eso mucho, de lo del Ajá, queso en Francia, por ejemplo, que lo exactamente. protegen mucho dependiendo del origen, todo. Sí, sí, exactamente, Qué es lo interesante, mismo. ¿ah? Qué Pero en el bacán. tema de café en Perú, pues al El de menos tenemos el de Villarrica. Villarrica. Si Ah, eventualmente hubiese alguna otra variedad que tenga unas características muy particulares y muy, digamos, únicas, que hagan que valga la pena para el Perú, pues protegerla y claro. darle un valor comercial para proteger tanto a los productores como asegurar la calidad del producto, Qué pues bueno. quizá podríamos tener otra variedad, ¿no? Sí, ¿no? Ojalá, porque Sí. hay muchas regiones así de ricas como Villarrica, ¿no? Ujú. Amazonas, Cajamarca, así que bueno, es bonito escuchar eso. Sí. Muchas gracias, Tai, por venir, ha sido muy enriquecedor Ujú. tenerte acá. Y si quieres decir unas últimas palabras para que te encuentren en redes, Mm. tal vez, si tienen dudas fuera de este tema, ¿no? Sí, claro. Bueno, la verdad, no estoy tan activo con mis perfiles últimamente, pero cuando hay algún tema interesante lo comento a veces en Twitter, bueno, ex, como @taiyen, todo seguido, Tayen con Y, sí, con Y, dos Y, Tayen. sí. Y en LinkedIn solía postar bastante seguido, ahora voy a reactivarlo bastante. Interesante. Me pueden encontrar como Juan Alberto Pulido Loc, o bueno, ahí está como Taiyen también, pero Tayen. a veces Es más es más fácil, fácil de Tayen, esa forma. sí. Sí. Y quería darte esto como agradecimiento, que son flores para Oh, ti. No sé si alguien te ha dado flores alguna vez. bueno, sí. Unas flores. Pero es muy bonito, muchas gracias. Sí, es nuestra nueva presentación de café. Oh, qué Flores lindo. porque es como si fuera un montón de propiedades aromáticas y literalmente hay una flor. Qué Así que espero bonito. que lo disfrutes mucho. Es café Muchas peruano gracias. Qué y, bonito. y Gracias. sí, gracias a ti, Tai, por estar acá. No, de nada, encantado.